Que sea fuerte porque es para Dios, amén. Toda la gloria y la honra sea para Jesucristo, amén. Es importante, yo voy a preguntar una sola cosa. Está la persona que es expectante, que está mirando y diciendo, ¿qué dice? ¿Qué habló? ¿Qué dijo? Pero después está la persona espectadora. Está la persona espectadora, que no está esperando a ver qué dijo, qué dice, sino que recibe. Está la persona que está dispuesta. Es como cuando van a la cancha de fútbol. Las personas no es que van solamente a mirar el partido, sino que están todo el día alentando, saltando y gritando para el equipo. Pero en esta ocasión es casi lo mismo. En esta noche tú veniste de espectador, no veniste de expectante. En esta noche tú veniste a recibir palabras, no es que veniste a mirar, a ver lo que dijo el profeta, a ver lo que él habló, a ver lo que él soltó, a ver si se va a cumplir o no se va a cumplir, sino que tú viniste a ser una persona espectadora, a mirar, a recibir, a decir un aleluya, a decir un gloria a Dios, a decir Cristo vive para siempre, a decir es el Rey de gloria, el Rey de majestad. Amén a esa palabra, un aleluya a esa palabra. Tú viniste a decir yo recibo esa palabra, porque acá hay personas que son espectadoras, que tienen hambre por Dios, que tienen hambre, que tienen ganas de crecer, que tienen ganas de decir, tengo ganas de seguir a Cristo con toda mi mente, con todo mi corazón y con toda mi fuerza. Acá hay personas que tienen ganas de decir, Dios, yo quiero que tú derrames el don espiritual en mi vida. Yo quiero que tú uses mi vida por tu misericordia, para la honra y para la gloria de Jesucristo. Yo creo que yo vine a encontrarme hoy con personas que son espectadoras del Espíritu Santo, personas que tengan hambre de Dios, personas que quieran gritar, que quieran saltar, que quieran decir, Cristo vive, Cristo reina para siempre. Yo creo que aquí hay dentro personas que son proféticas. Acá hay personas que son proféticas. Acá hay personas que tienen hambre de Dios. Yo puedo sentir que hay personas que hoy vinieron con una palabra. Yo creo que hay personas que hoy se van a llevar su palabra. Yo creo que hay personas que van a arrebatar la bendición, como lo hizo Jacob. Estuvo peleando hasta el otro día, hasta que recibió la bendición, porque la peleó. El diablo te luchó esta semana, te estuvo acallando, pero tú llegaste en esta noche, porque fuiste como Jacob, estuviste peleando hasta que rayó el alba, y hoy el Señor te dice, vas a recibir tu bendición, por cuanto peleaste, por cuanto luchaste, por cuanto estuviste batallando de rodillas, por cuanto estuviste llorando en tu habitación. Yo siento que Dios le está hablando a alguien. Yo siento que hay gente profética. Yo siento que hay gente que quiere decir amén a esta palabra. Yo siento que Dios va a traer un cambio hoy a tu vida. Yo siento que Dios hoy va a hacer algo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Dar un aplauso al Señor ahí donde estás. Oh, santo, 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 santo. Algo está pasando en el ambiente. Algo está cambiando en el ambiente. Algo se está caminando por medio de ustedes. Y ese es el Espíritu Santo de Dios que se está moviendo y está tocando los corazones. Una palabra puede transformar tu vida. Una palabra puede trastornar tu entorno. Una palabra puede recibir un milagro. Por una palabra puede recibir un cambio. Porque la palabra es la que hace efecto en los corazones. ¿Qué le parece si adoramos una vez a Dios? ¿Qué le parece si entramos en esa adoración? ¿Amén o no? Gloria a Dios, Dios bendiga el coro, amén. Adore el Espíritu y es verdad, como usted sabe hacerlo. Con esa gana, con esa pasión, con esa gana de adorar a Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Sucederá, 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 sucederá.
sé que algo sucederá, sucederá, sucederá. Dígalo. A ver, grítalo, grítalo, grítalo con fuerza. Dígalo con fuerzas. Sucederá. Vamos, que se escuche del cielo. Vamos, grítalo, grítalo. Sucederá, grítalo. Sucederá, sé que algo sucederá. Vamos, Sucederá, vamos, grítalo. sucederá, Levanta tu voz ahí donde está, grítalo. sucederá, Vamos, grítalo. sé que algo sucederá. Vamos, sucederá, vamos, grítalo. Sucederá, Suceda, sucederá, sé que algo sucederá. Declararon esta noche. sucederá, 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 sé que algo sucederá. Sucederá, 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 sé que algo sucederá. Sucederá, esta noche sucederá, sucederá, sé que algo sucederá. Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar, sé que algo sucederá. Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar, sé que algo sucederá. Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar, porque sé que algo sucederá. Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar, sé que algo sucederá. Voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar, sé que algo sucederá. Voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar, que algo sucederá. Dios te está paseando, Dios te está paseando. Hay un fuego que está pasando en medio de cada tiempo. Y esta es la presencia del Espíritu Santo. Levanta tus manos al cielo y donde está. Cierra tus ojos y decláralo con los labios que va a suceder. No sé lo que estás pidiendo, no sé lo que tú estás necesitando, pero hoy te pido que lo declares. Sucederá, sucederá, sucederá. Yo sé que sucederá, sé que algo sucederá, 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 sé que algo
Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar, sé que algo sucederá. Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar, sé que algo sucederá. Voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar, sé que algo sucederá. Voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar, sé que algo sucederá. Sucederá, 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 sé que algo sucederá. Sucederá, 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 ¿Usted cree que va a suceder? Gloria a Dios, amén. Tome su asiento donde está. Le doy gracias a Dios, amén, por su amor y su misericordia, por su fidelidad, porque Él es bueno, simplemente porque Dios, siempre decimos es Dios, amén, porque su amor es incomparable. Él tiene un cariño especial para cada uno de nosotros. Él sabe cómo tratarnos, Él sabe cómo moldearnos, Él sabe incluso cómo hablarnos, porque hay personas a donde le habla a Dios y le habla pacíficamente, y hay personas donde Dios te habla pero te corrige. Por eso Dios habla como Él quiere a cada uno de nuestros corazones. Gracias, Dios. Dios muchas veces me ha corregido porque era el tiempo que me tenía que corregir, pero muchas veces Dios me ha dado aliento. Muchas veces Dios me ha dicho, no es así, Brian, esto no se hace así, no es así, no se ha toqueado. Y muchas veces Dios me ha dicho, Brian, si es por acá, hazlo con calma, yo estoy contigo. Entonces Él sabe cómo tratarnos. Él tiene una delicadeza especial para cada uno de nosotros. Él sí te tiene que hablar fuerte porque es el tiempo de que tiene que hablarte fuerte. Él sabe que tú no te vas a perder. Pero hay personas que le tienen que hablar blando porque no entienden, porque no comprenden, porque simplemente Dios sabe cómo tratarnos. Entonces yo creo que Dios es bueno, porque es por eso mismo creo que Dios es bueno, porque Él sabe cómo tratar con nuestras vidas. Entonces siempre digo, la palabra de Dios se manifiesta en nuestros corazones, se hace real, se hace viva en nuestras vidas, porque cuando la creemos, cuando la deseamos, cuando la queremos, es ahí cuando creo que suceden las cosas. Cuando la arrebatamos la palabra de Dios, cuando decimos amén, cuando decimos voy a tomar esa palabra y la voy a cumplir. No es que simplemente la voy a dejar que pase por mi oído y que pase por el otro, sino que voy a hacer lo que dice el predicador, lo que dice el pastor, lo que dice el profeta, lo que dice el apóstol. Esa palabra que se está hablando, yo la voy a hacer real en mi vida. Entonces por eso la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Cuando tú entiendes que es el tiempo de clamar, o cuando tú comprendes esta palabra, tú no te rindes fácilmente, sino que tú clamas, tú clamas. Fue cuando yo pedí el don profético, por ejemplo, yo no me rendí fácilmente. Me podría haber rendido a los 2 meses, me podría haber rendido y haber dicho, Señor, no te busco más, o ya no quiero más el don porque no me lo quieres dar. No, sin embargo, yo entendí la palabra que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Buscaba a Dios a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, y seguía clamando. Y yo no recibía el don que tanto yo quería. Pero había una palabra dentro de mí que decía, Brian, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo decía, la palabra clamar quiere decir rasgarse el vestido, tirarse a tierra, llorar. Eso significa la palabra clamar. Entonces yo decía, si eso significa la palabra clamar, yo me voy a levantar a las 4 de la mañana, Señor. Aunque tenga sueños, Señor, aunque sienta luchas espirituales, Señor, pero me voy a arrodillar a las 4 de la mañana porque sé que pasa algo a las 4 de la mañana. Y ahí estaba yo el otro día poniendo la alarma y diciendo, Señor, si tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, yo voy a seguir clamando y no me voy a cansar de pedir el don de profecía. ¿Y qué pasaba? Yo pedía y pedía y pedía y pasaron 2 meses y seguía llorando. Me acuerdo, yo miraba videos de profetas que profetizaban de tal manera en el don de ciencia y le profetizaban cosas y yo le decía al Señor, soy eso quiero. Eso es lo que yo deseo, eso es lo que quiero, Señor. Y me caían las lágrimas, mi mejilla me caía, y no me caían poquitas lágrimas, sino me caían muchas, porque lo deseaba tanto que cayeron muchas lágrimas a mí. Y noche tras noche yo miraba videos de distintos profetas, y te lo llegó un día, después de 6 meses, que tanto lo lloré, que estaba cansado incluso, que estaba pidiendo a Dios por favor que me mandara el don que tanto quería. Y llegó un día a los 6 meses, me acuerdo que tenía que ir a una campaña donde vino el profeta Daniel Tranquileo a este lugar. Tenía que ir a aquel lugar, no sé si la acompañamos, no recuerdo muy bien o por qué fuimos a ese lugar, donde él hacía campaña al aire libre. Y me acuerdo que... Claro, fue en Neuquén. Y me acuerdo que fuimos a ese lugar con mi esposa. Y él no sabía, yo no le había contado nada de lo que yo deseaba, lo que yo quería. Pero llegó un día ahí en la campaña, donde él me llama al frente y me dice, Brian, lo que tú tanto le pediste a Dios a partir de hoy te lo doy. ¡Ay! La presencia de Dios cayó sobre mí de una manera sobrenatural, no se imagina. Sentía un aire frío y a la vez un aire caliente, pero sentía una atmósfera terrible en ese lugar. Y era lo que yo tanto estaba mirando. Pero porque comprendí la palabra que decía, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso, porque yo comprendí esa palabra. Por eso la palabra de Dios dice que para los valientes es el reino de los cielos y los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Porque donde hay un violento conoce esa palabra que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí hay personas que están clamando y que van a recibir lo que tanto estaban pidiendo. Aquí hay personas que estaban pidiendo un don y van a recibir lo que tanto estaban pidiendo. Porque cuando tú clamas y tú buscas a Dios de todo tu corazón, es ahí cuando tú vas a encontrar a Dios. Es ahí cuando tú vas a encontrar los dones. Es ahí cuando tú vas a encontrar las manifestaciones. Porque tú estás clamando a Dios. Por eso la palabra de Dios se tiene que hacer real en los corazones. Amén. Y yo decía, Señor, pero no puedo. ¿Por qué yo siempre a lo último? ¿Por qué yo, Señor? Y yo anhelaba esto. Pero llegó un día en que estaba meditando la palabra y a través de la palabra de Dios me habla. Porque estaba meditando la palabra de Dios. ¿Y usted sabe cuál es el primer milagro que Dios hizo? Convertir el agua en vino. Este es el primer milagro que Dios hizo, Jesús, cuando caminó acá en la tierra. Y yo estaba leyendo la pequeña historia, digamos, o el milagro que Dios hizo.
que Jesús hizo. Y yo me ponía a meditar y ponía a pensar y decía, Dios, ¿por qué se le ocurrió a Jesús justamente a lo último hacer el milagro? Cuando ya no quedaba más vino. Porque si usted lee la historia, justamente a lo último Dios se le ocurre hacer el milagro. Y yo pensaba y yo decía, Dios, ¿por qué se te ocurre hacer el milagro a lo último? Y dice que el que estaba de boda en ese tiempo, digamos, el novio de ese lugar, dice que le dijo, cuando Jesús hace el milagro, él dice una palabra muy clave que dice, oh, qué bueno, ¿quién fue el que sacó el mal vino a lo primero y después el buen vino para lo último? Eso es lo que dice el que estaba de bodas en esa noche. Y yo le decía, Señor, ¿por qué dice esto? Y el Señor me hablaba y me decía, Brian, pasa que lo último siempre se deja para lo mejor. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo es así, Señor? ¿Cómo? Explícame bien porque no entiendo. ¿Cómo que lo último siempre se deja de lo mejor? Y el Señor me decía, sí, Brian, pasa que lo último siempre es lo mejor. Tú fíjate que Eliseo fue segundo, te lo recibió la doble porción. Yo decía, gloria a Dios, Señor, sí. Yo decía, Señor, claro, yo vine a este mundo así que mi padre me extrañara, ¿o no, pastor? Yo decía, wow, tengo que ser segundo, porque fui el segundo. Y yo decía, wow, Señor, o sea que lo último siempre es lo mejor. No sé si hay alguien que me está comprendiendo esta palabra. O sea que hay personas aquí que son últimos, pero van a ser las mejores. Hay personas que fueron segundas, que fueron terceras, pero que van a ser las mejores. Porque vienen días donde la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Naciste segundo, tercero, pero lo que Dios va a hacer contigo va a ser grande. Lo que Dios va a hacer contigo va a ser gigante. Y no hay diablo, no hay infierno, no hay diablo, no hay demonio, no hay demonia que pueda detenerte. Por eso Dios te eligió segundo para demostrar la gloria que iba a venir a ser manifestada sobre tu vida. Yo decía, Señor, fui segundo, pero fui el primero en profetizar. No para vanagloria, sino que le cuento que los segundos siempre somos los mejores. Y los primeros también, obviamente. Pero Dios siempre, yo podía meditar y decía, el Señor siempre dejó las cosas segundas. Y la otra vez escuchaba a un profeta y que él decía, los segundos siempre dominan los primeros. Y yo decía, wow, qué tanta razón tiene este profeta. Porque decía, primero fue creado el cielo, pero después fueron creadas las aves. Y las aves dominaron el cielo. Y este profeta decía, primero fue creada la tierra y después los animales. Y los animales dominaron la tierra. No es que la tierra dominó los animales, sino que los animales estaban dominando la tierra. Entonces siempre hay un propósito para aquellas personas que somos últimas. Siempre hay un propósito para cada uno de nosotros. Por eso es que Dios decidió hacerlo de esa manera. Por eso dice la palabra de Dios que Dios va a usar a aquel que está débil. Dios va a usar a aquel menospreciado. Aquel que el mundo no quiere, aquellos que los hermanos los desprecian, como le pasó a David. El mismo padre lo estaba despreciando, decía, este es. Y Samuel decía, no, este no es. Y pasaron 7 hijos. Y Samuel dijo, no, estos no son, no tiene que ir alguno de tus hijos. Y recién el padre se acordó que David estaba haciendo las cosas, estaba pastoreando sus ovejas en aquel lugar. Por eso que lo último siempre hay un aprecio. Aunque nuestra familia lo desprecia, aunque nuestros hermanos lo desprecian, aunque nuestro padre nos llega a despreciar, pero siempre Dios deja lo bueno para lo último. Es por eso que Dios te escogió a ti para hacer cosas grandes, para transformar la humanidad, para predicar su palabra, para hacer milagros, para hacer prodigios. Por eso Dios te escogió a ti, porque fuiste el último, te lo vas a hacer primero. ¿Cuántos creen a esta palabra? Por eso Dios te escogió a ti. Porque tú vas a ser, fuiste segundo o tercero, te lo vas a hacer primero. Y para la gloria de Dios.
para la gloria tuya. Entonces, la palabra siempre se hace vigente en nuestras vidas. Siempre Dios hace algo nuevo con nuestros corazones. Siempre Dios nos quiere usar en alguna área de nuestra vida. El Señor siempre te tiene para algo en especial. Si tú no encontraste qué es lo que vas a hacer dentro de la iglesia, seguí orando a Dios y decir: Señor, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tal vez vas a ser simplemente un servidor, pero vas a ser uno de los servidores más grandes que hay en la iglesia. Tal vez simplemente vas a ser una servidora, pero vas a ser una de las servidoras más grandes de la iglesia. Incluso la palabra de Dios dice: no es mejor el que da, sino el que recibe. No es mejor, no es el mejor que el que recibe, sino el que da. Después la palabra de Dios también dice: es mejor servir que ser servido. Entonces, Dios te tiene para estas cosas grandes. Las cosas que muchas veces menosprecian a otras, es para que tú las arrebates. El otro tal vez no quiso servir, pero tú vas a comenzar a servir. ¿Sabes por qué? Porque es mejor servir antes que ser servido. ¿Qué pasó con Eliseo? Comenzó a servir a Elías. ¿Y qué pasó? Le cayó la doble porción. Simplemente por ser un servidor, simplemente por andar atrás de Elías. Elías le decía: quédate aquí ahora, Eliseo, porque yo me voy al Jordán. ¿Y qué decía Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, que yo te voy a seguir. Después le decía, Elías le decía a Eliseo: Eliseo, quédate aquí porque yo me voy a Betel. ¿Y qué le decía Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. Entonces él estaba sirviendo al profeta. Por eso que él recibió la doble porción. Tal vez tú comienzas a servir, vas a recibir la doble porción. Tal vez tú comienzas a limpiar la iglesia y vas a recibir la doble porción. Tal vez tú comienzas a orar y tú vas a recibir la doble porción. Tal vez tú comienzas a servir al pastor y vas a recibir la doble porción. Porque es mejor servir antes que ser servido. Acá hay personas que van a comenzar a servir. Hay personas que van a decir: donde está el pastor voy a estar con él, donde está el profeta voy a estar con él, cuando vaya a crear un vaso de agua le voy a dar, cuando vaya a crear de comida le voy a servir, cuando esté mal yo lo voy a levantar, porque es mejor servir antes que ser servido. Alguien tiene que dar un aplauso a esta palabra. Es mejor servir antes que ser servido. Hay gente que malinterpreta esta palabra y quiere que sirva, simplemente que sirva. Hay gente que dice: alcanzame aquello, me va a buscar aquello, me va a comprar aquello, todo el tiempo dependiendo de otras personas. Pero si supiera que es mejor servir antes que ser servido, esa es la importancia. Yo cuando deseaba lo de Dios siempre trataba, siempre trataba de, cuando había que trabajar en la iglesia, estar primero ahí. Y trataba siempre de irme último, siempre. Porque entendí este principio bíblico. ¿Sabes qué le pasó a Pedro? Pedro comenzó a servir a Jesucristo. Y Jesús estuvo 3 años y algo en la tierra. Después, cuando Él resucitó, se le presentó con pruebas indudables, como dice la palabra de Dios. Primero se le presentó a los apóstoles y después se le presentó a más de 500 personas, a más de 500 discípulos. Eso está en la Biblia, pues si quiere busquen. Pero lo que me encanta de Pedro es que él le servía al maestro. Usted se fija, y cuando subieron al monte que Jesús se transfiguró, ¿quién estaba ahí? Estaba Pedro. Era cuando hacía macana, ¿quién estaba? Pedro. Cuando tenía que negar a alguien, no era Jacobo ni Juan, sino que negaba a Dios, ¿quién era? Pedro. Él era el que andaba metido en todo, entonces él trataba de servir. Cuando se le reveló primeramente a Jesucristo, ¿a quién se le reveló? A Pedro. ¿Por qué? Porque él hablaba y le decía, muchos dicen: ¿quién dice lo que son de Israel acá? ¿Qué dice lo de Israel? ¿Quién soy yo? Y entre los discípulos decían: uno dice que tú eres un profeta, Señor. Otros dicen que tú tienes el espíritu del día, Dios. Otros dicen que tú eres el Juan el Bautista, Señor. Y dijo Jesús: ¿quién dicen que soy yo? ¿Y qué dijo Pedro?
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que la primera persona que se le reveló Dios fue a Pedro, porque andaba metido en todo. Porque él estaba tratando de servir a Jesucristo, porque él trataba de buscar lo que él buscaba, porque él conocía lo que tenía Jesucristo, él sabía lo que cargaba Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice, cuando su discípulo le dijo, el que quiere seguirme a mí, tome su cruz y sígame. Y la palabra de Dios dice que se fueron muchos. Entonces la palabra de Dios relata que cuando se fueron muchos, dice que solamente quedaron los discípulos. Solamente quedaron los discípulos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y Jesús le dijo, ¿usted también acaso se quieren ir? ¿Usted también se quieren ir? Váyanse si ustedes quieren. Pero ¿qué dijo Pedro? A mí me gusta lo que dijo Pedro. Señor, ¿pero a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? ¿A quién yo voy a ir, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida? Acá hay personas que solamente van a venir a los pies de Jesucristo porque saben que solamente Dios tiene palabra de vida. Acá hay personas que se le van a revelar en Cristo porque solamente saben que Dios puede hacer un milagro, porque solamente saben que Dios puede transformar la vida, porque solamente saben que Dios puede transformar la mente y los corazones. Acá hay personas que van a salir llenos de la presencia de Dios. Acá hay personas que van a salir hablando en lengua porque se le va a revelar el Cristo crucificado. Acá hay personas que van a decir, Señor Jehová de los ejércitos, yo quiero tu presencia, yo quiero servir, yo quiero servir Dios, no quiero ser servido, sino que hoy quiero comenzar a servir, porque es mejor servir que ser. Mil veces. Cuando alguien venga a decirte lo contrario, tú demuéstrale con hechos. Es mejor servir. Cuesta servir. Se lo digo por experiencia. Cuesta servir. Pero saben, lo lindo de ser servido es que Dios siempre te tiene en cuenta. Porque tú estás sirviendo con el corazón. Porque estás sirviendo con pasión. Porque no lo haces como para el hombre, sino lo haces para Dios. Mi padre es testigo. Yo siempre recuerdo que había una fiesta o había algo, un cumpleaños. Y mi padre lo puede decir. Yo siempre, ¿te acordás que siempre te alcanzaba un vaso de agua? O un vaso de gaseosa. Siempre estaba ahí. Estaba como pendiente a tratando de servirle a mi papá porque yo sabía lo que él cargaba por dentro. Porque yo sabía lo que el amor que tenía, porque sabía lo que mi padre cargaba por dentro. Entonces yo siempre, aunque sea un vaso de gaseosa, un vaso de jugo, pero siempre trataba de darle algo, porque Dios había colocado el servicio en mí. Dios siempre había puesto algo en mí. Por eso hay personas que siempre hoy piensan y dicen, ¿por qué siempre me toca servir a mí? ¿Por qué siempre me toca poner la mesa a mí? ¿Por qué siempre yo soy el que da y nunca soy el que recibe? Porque Dios me preparó para servir. Dios me preparó para servir a la humanidad. Dios me preparó para servir al hermano. Dios me preparó para servir al pastor. Dios me preparó para servir a la pastora. Pero a causa de eso vas a recibir la doble porción. Porque es mejor servir antes que ser servido. Hay personas aquí que van a recibir algo del cielo porque estuvieron sirviendo en los secretos. Nadie te estuvo viendo, pero tú estuviste sirviendo. Nadie te estuvo viendo, pero tú estabas ahí dando los vasos de agua al pastor. Nadie te estuvo viendo, pero tú estuviste limpiando la iglesia. Nadie te estuvo viendo, pero tú estuviste pintando las paredes. Nadie te estuvo viendo, pero Dios sí te estaba viendo. Dios no te rechaza. Dios no te rechaza. Por eso es lindo servir a Dios. Por eso es lindo servir a Dios. Y usted, si se van a meditar en la Biblia, si te van a buscar en la Biblia, ¿sabe dónde siempre sucedían las cosas? Y acá le voy a hablar a personas seguramente que están pasando por lo mismo. Las cosas siempre sucedían en el desierto. Gloria a Dios. Siempre sucedieron en el desierto, ¿no? ¿Se acuerdan a meditar en la palabra de Dios? ¿Qué pasó? Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel salió de tierra de Egipto, ¿dónde sucedieron los milagros? En el desierto. Siempre sucedieron las cosas ahí en el desierto. Y yo meditando en la palabra de Dios, yo decía, wow, Señor,
Es verdad que sucedieron las cosas del desierto. Por eso que la columna de fuego se veía en el desierto. La nube que seguía a Israel y le daba sombra, ¿dónde se veía? En el desierto. ¿Dónde salió agua de la roca? En el desierto. Siempre las cosas sobrenaturales ocurren en el desierto. Entonces yo decía, hay personas que están pasando un desierto. Pero escucha esto. Dice la palabra de Dios que los discípulos de Jesús, cuando él caminaba sobre la tierra, dice que se estaba por hacer de noche, hermano Benjamín. Se estaba por hacer de noche. Y cuando se estaba por hacer de noche, dice que Jesús no quería despedir a la multitud porque era mucha. Era muchísima la multitud y él decía, pero han estado sin comer, si los despedimos se van a desmayar. Entonces Jesús dice, a ver, ¿qué hay? Le dice a su discípulo, ¿qué hay de comer? Y le dice a su discípulo, 5 panes y 2 peces. Entonces yo decía, yo tenía que meditar 5 panes y 2 peces. Entonces, ¿y dónde ocurrió eso? Dice que estaban en el desierto. Y sentó a las personas de 50 y 50. Y dice que cuando comenzó, dice que Dios levantó la canasta al cielo. Y cuando la levanta, dice que esas cosas se multiplicaron. Y dice que comenzó a alcanzar para todo. Dice que eran 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Pero esos 5 panes y 2 peces se multiplicaron, ¿dónde? En el desierto. Hay personas que están pasando desierto donde se le van a multiplicar las cosas. Hay personas que están viviendo un desierto, pero es ahí donde se van a multiplicar las cosas. Tu economía se va a multiplicar en el desierto. La unción que tú tienes se va a multiplicar en el desierto. Los dones que tú tienes se van a multiplicar, ¿dónde? En el desierto. Es por eso que tú estás viviendo un desierto, porque hoy Dios va a traer multiplicación. Hoy Dios te va a multiplicar todo lo que tú tienes. Por eso es el desierto que tú estás viviendo, porque Dios va a traer un ensanchamiento. Dios va a traer algo más grande. Dios te va a dar la doble porción. Dios te va a dar cosas más grandes, porque somos hechos para cosas grandes, no para cosas pequeñas. O sea que Dios te va a multiplicar las cosas, ¿dónde? En el desierto. ¿Hay alguien que cree en esa palabra? Dios te va a multiplicar las cosas en el desierto. Ya le voy a pasar la palabra de Dios. Así que abra su Biblia y ¿dónde está? Háblala en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 10. Quiero hablarte de un profeta muy conocido en esta noche, que incluso te lo estaba mencionando recién. ¿Encontraste Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 10? ¿Encontraste Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 10? Amén, gloria a Dios. Lo quiero atento ahí como veníamos recién, amén. Activo ahí para recibir una palabra de parte del cielo. Porque es lo mejor recibir palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A mí me encanta escuchar palabra de Dios. Me la paso escuchando palabra de Dios en mi televisor, escuchando profetas y pastores, porque me encanta recibir palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Encontraste Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 10? Leemos la palabra de Dios que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: He aquí está Eliseo, hijo de Josafat, que servía, ¿a quién servía? A Elías. Y Josafat dijo: Este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron al rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: No, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no
tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti ni te viera. Mas ahora traedme un teñador. Y mientras el teñador tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y beberéis bestias y vuestros ganados. Esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, y cegaréis toda la fuente de aguas, y destruiréis con piedra tierra fértil. Amén y amén. Dame un aplauso a Dios, amén, por esta hermosa palabra. Escucha esto, la palabra de Dios relata y habla sobre el profeta Eliseo, amén. Un varón de Dios que, como te decía hoy, recibió la doble porción. Aquel que todos conocen la historia, que hizo flotar el hacha porque tenía la doble porción. Aquel que se abrieron las aguas porque tenía la doble porción del Jordán. Aquel que cuando falleció, muchos conocen la historia, que cuando él murió lo enterraron. Dice que cayó una persona muerta arriba de sus huesos y resucitó porque tenía la doble porción. Entonces es muy conocido por los milagros que él hizo. Aquel que le multiplicó el aceite a la viuda. Amén. Entonces, tantas cosas que hizo Eliseo, tantas cosas grandes que hizo este varón de Dios, porque era un hombre y un varón de Dios, aquel que había servido a Elías. Y en este caso la palabra de Dios relata que cuando Eliseo, este varón de Dios, dice que estaba tranquilo en su hogar, pero dice la palabra de Dios que el rey de Moab, los moabitas se habían rebelado en contra del pueblo de Israel. Y dice que se rebelaron, y este rey siempre pagaba 100 corderos y la lana le tenía que pagar al rey de Israel. Y relata la palabra de Dios que se rebelaron en contra del pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel dice que llamó a los pueblos de Judá y a los de Josafat. Entonces se reunieron en un lugar y le dijo: tú me vas a acompañar a pelear contra los moabitas porque se rebelaron en contra mía. Y dice que el rey de Judá le dijo: sí, voy a ir contigo, voy a ayudar a pelear, porque tu Dios es mi Dios y tus caballos son como mis caballos. Esto es lo que le respondió el rey de Judá al rey de Israel. Entonces juntaron fuerza, dice la palabra de Dios, y salieron a pelear contra los moabitas. Y dice su palabra que cuando salieron a pelear contra los moabitas, dice que estuvieron recorriendo el desierto 7 días y se quedaron sin agua. Y se quedaron sin nada para poder darle a las bestias y sin nada para poder darle a los del ejército, a los soldados. Y cuando se quedan sin nada, la palabra de Dios relata y dice que preguntaron y dijeron: acá habrá un profeta de Dios acá donde estamos. Tal vez él tiene palabra de Jehová, porque Jehová nos ha entregado a los moabitas, es lo que decía el rey de Israel. Y dice que uno de los siervos se acordó y dijo: acá está Eliseo, el varón de Dios, el que servía a Elías, que era lo que leíamos recién. Y se acordó y dijo: ese varón seguramente tendrá palabra de Jehová. Y dice la palabra de Dios que relata que cuando se acercaron a donde estaba Eliseo, dijo que él no quería verle la cara al rey de Israel, porque se había rebelado incluso contra Dios. Y él no quería verle la cara, porque se alejaba de Dios y a veces volvía. Era un rey que era inconstante. Entonces relata la palabra de Dios que dijo: yo no quiero verle la cara, pero si no tuviera respeto al rey de Judá, ni siquiera consultaría a Jehová. Y dice que pidió un tañador, y cuando pidió un tañador, dice que la presencia de Dios vino sobre Eliseo. Y cuando vino sobre Eliseo, dice su palabra que Dios habló a través de Eliseo y le dijo: ahora en este valle que ustedes están viendo, mañana a esta hora va a haber mucha agua. Dice, pero me llamaba la atención porque también decía que le dijo: vayan a hacer pozos
Vayan a hacer cosas que mañana a esta hora va a haber mucha agua. Cuando ustedes necesitan agua, va a haber mucha agua, el agua se va a multiplicar. Y ustedes van a ver la gloria de Dios, le decía Eliseo. Y le decía, no tan solo eso, sino que esta cosa pequeña, lo que Jehová va a hacer con ustedes, sino que yo le voy a entregar los moabitas en su mano y ustedes lo van a matar y van a destruir toda su ciudad. Porque yo soy Jehová, le decía Eliseo. Entonces me llamaba la atención y yo decía, wow, gloria a Dios porque lo que Dios estaba haciendo, por lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. Pero me llamaba la atención un versículo que decía que ellos se acercaron al profeta y al varón de Dios. Ellos consultaron a Jehová, ellos se acercaron a Dios. No es que la palabra de Jehová vino sobre ellos, sino que ellos se esforzaron y empezaron a caminar donde estaba el profeta para poder ver a ver si Dios le hablaba o no. Entonces me llamaba la atención, yo decía, nosotros tenemos que esforzarnos para obtener nuestro milagro. Porque ellos quisieron tener palabra de Jehová, pero ellos tuvieron que ir donde el profeta primero para que Dios le hablase a cada uno de ellos. Y yo decía, nosotros tenemos que ser como el pueblo de Israel, tenemos que esforzarnos, ir a la iglesia y recibir nuestra bendición, y recibir nuestra palabra, y recibir lo que Dios quiere hablar de cada uno de nosotros. Pero hay personas que son cómodas, lamentablemente. Hay personas que no quieren ir a buscar la palabra de Dios. Hay personas que no quieren congregarse. Hay personas que no quieren buscar la presencia de Dios. Pero sí me llamaba la atención algo. Y yo decía, nosotros tenemos que esforzarnos por nuestra bendición. Porque ¿dónde se abrieron las aguas? En el desierto. Y yo decía, wow, gloria a Dios. O sea que ellos lo que estaban peleando por su bendición, en el medio del desierto se abrieron los estanques de agua. Y en el medio del desierto la agua flotaba y venía de otro lado. ¿Por qué? Porque Dios había preparado ese milagro para cada uno de ellos. Yo no sé el milagro que tú estás esperando recibir, pero sí en medio de tu desierto, esos milagros tú los vas a recibir. Ese desierto que tú estás pasando no es casualidad. Esa lucha que tú estás pasando no es casualidad. Esa prueba que tú estás pasando no es casualidad. Porque en el medio del desierto tú vas a recibir tu milagro. En el medio del desierto vas a recibir tu milagro. En el medio del desierto tú vas a recibir tu milagro. En el medio del desierto tú vas a recibir tu milagro. En el medio del desierto tú vas a conseguir algo. En el medio del desierto yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Porque hay personas que están pasando el desierto, pero hoy te dice el Señor, sigue en el desierto, sigue en el desierto, porque ahí te voy a demostrar mi gloria. Sigue en el desierto, porque voy a derramar ríos sobre la sequedad y sobre la tierra árida. En el desierto vas a sentir la presencia de Dios. En el desierto vas a sentir la gloria de Dios. Viene gloria, viene gloria, viene gloria. Viene presencia de Dios. Viene presencia de Dios para cada uno de ustedes. Y la manzoquilla de leyenda. El Señor dice, la gloria se va a derramar en el medio del desierto. La gloria, los dones, todo se va a manifestar en el medio del desierto. Yo comencé a profetizar cuando estaba en el desierto. Yo comencé a hablar de lengua cuando estaba en el desierto. Yo comencé a tener visiones cuando estaba en el desierto. Y hoy el Señor te dice, vas a tener visiones, vas a hablar de lengua, pero en el medio del desierto, porque el desierto es donde está Jehová. Ahí está Jehová, en el medio del desierto. ¿A dónde se le apareció a Moisés? Profeta, ¿a dónde se le apareció a Moisés? En el desierto. ¿Dónde se le apareció la zarza a Moisés? En el desierto. Hay algo en el desierto, hay algo lindo en el desierto. Y hay gente que se quiere escapar del desierto. Si supiera lo que hay en el desierto, si supiera las manifestaciones que hay en el desierto. Pero en el desierto donde Dios está Jehová, en el desierto donde sentimos la presencia de Dios. Porque también tú no estás sintiendo la presencia de Dios, pero pasan semanas, pasan días, pasan meses. Pero de repente cuando estás pasando el desierto, la presencia de Dios viene sobre tu vida. De repente tú estás sentado alabando a Dios y la presencia de Dios cae sobre tu vida.
De repente está pasando un desierto y Dios manda al profeta y la presencia de Dios cae sobre tu vida. De repente está pasando un desierto, no escuchas la voz de Dios, pero de repente en ese desierto empiezas a escuchar la palabra de Dios, empiezas a ver la gloria de Dios, porque ese es el desierto donde se manifiestan las cosas, ese es el desierto donde se derraman ríos de agua viva. ¿A dónde se le apareció la samaritana? En el desierto. ¿Por qué? Porque esos ríos iban a correr en medio del desierto. Y hoy te dice el Señor, yo me voy a manifestar a tu vida cuando estés pasando un desierto. Por eso la palabra de Dios dice, yo llevaré a Israel al desierto, pero ahí hablaré a su corazón. Yo llevaré a Israel al desierto, pero ahí donde yo le voy a hablar. Dios te está hablando en esta noche, te está diciendo, está viviendo un desierto de lo que estoy hablando, está viviendo una crisis de lo que estoy hablando, está viviendo algo de lo que estoy hablando. Está viviendo un desierto por ahí donde se manifiesta la gloria. Ahí se manifiesta la gloria en el medio del desierto. Entonces los padres de buscar la presencia de Dios, porque es ahí donde se manifiesta el poder. Es ahí donde se manifiesta el poder. Lo he comprobado, iglesia. Cuando está pasando un desierto, ahí se manifiesta el poder. Qué importante es consultar a Dios. Pero me llama la atención algo. Que Dios, el profeta le habla por medio de la boca de Dios. Dios le habla por medio del profeta. Y cuando le habla le dice algo importante que me llamaba la atención. Y pregúnteme, ¿qué te llamaba la atención, profeta? Me llamaba la atención que Eliseo le dice, ven, hagan pozos, y de ahí va a aparecer agua. Y yo decía, muchas veces somos vagos, porque no activamos la palabra profética, no activamos lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Por eso que cuando los reyes se juntaron, ellos empezaron a hacer pozos, y al otro día recién el agua se derramó sobre toda esa sequedad, sobre todo ese desierto. Pero ellos tuvieron que activar la palabra profética. Ellos tuvieron que activar lo que Dios le habló por medio del profeta. Y muchas veces Dios nos habla a nosotros, pero no activamos lo que el profeta nos dijo o lo que el pastor nos dijo. Muchas veces Dios le ha hablado a muchas personas y le ha dicho, ven, ponte un negocio porque te va a ir bien. Pero ¿qué hace la persona? Se queda cómodo en su casa pensando que el negocio va a venir del cielo. Sin embargo, la palabra profética es, ponte negocio y yo te voy a abrir los cielos. Entonces tú tienes que activar la palabra profética en esta noche. No sé lo que Dios te va a hablar, no sé lo que Dios te va a decir, pero 100 personas aquí adentro que van a activar la palabra profética. Lo que Dios le está hablando, ellos lo van a activar. Lo que Dios te está diciendo, esto se va a activar en tu vida, porque el pueblo aquí que va a activar la palabra profética, el pueblo aquí que va a decir, voy a hacer caso a esa palabra. Si el profeta dijo que mi economía se iba a mejorar, le voy a hacer caso a esa palabra. Si el Señor dijo que voy a tener dones, voy a activar esa palabra y voy a buscar la presencia de Dios, porque cuando tú te activas, es ahí cuando vienen los recursos. Cuando tú te mueves, es ahí cuando vienen los recursos. Entonces déjame decirte algo de parte de Dios. Vienen recursos para tu vida, vienen recursos para tu familia, vienen recursos para tus hijos. El Señor te dice, hoy activo mi palabra, hoy te activo a ti para que tú actives a otro. El Señor te dice, te voy a activar en esta noche para que tú actives la palabra profética. Alguien que le dé un aplauso al Rey de Gloria y al Rey de Majestad. Vamos. Aplauda al Rey, aplauda al Rey, aplauda al Rey. Vamos. Y Ramanso, que descenda. Oh, lo que Dios va a hacer contigo. Será grande.
Simplemente tenemos que activar la palabra. Cuando te hable alguien de parte de Dios, activa la palabra. No te quedes sentado. Por eso es que momento de activarse. Como el lema que está aquí atrás. Activados. Incluso cuando tú te activas, activas a otros. Por eso la palabra de Dios dice: y despertó el espíritu de Josafat. Y despertó el espíritu de Josué. Y dice que ellos se comenzaron a reunir, a estar en el templo de Dios y comenzaron a trabajar en el templo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos se despertaron, empezaron a despertar a otros. Cuando ellos se despertaron, empezaron a decir al hermano: levántate, hermano, vamos a trabajar en la casa del Señor. El Señor nos está llamando a que trabajemos en la casa de Dios. Entonces cuando tú te despiertas, vas a comenzar a despertar a otro. Cuando tú te despiertas, el Señor va a hacer que tú despiertes a otro. Cuando tu hermano no quiere venir a la iglesia, tú le vas a decir: vamos, hermano, a la iglesia, vamos a la iglesia, porque tú estás activado. Cuando el hermano se quiera quedar, tú le vas a decir: vamos, hermano, a la iglesia, porque tú estás activado. Por eso hoy Dios te va a activar para activar a otro. Hoy Dios te va a activar para activar a tu familia. Hoy Dios te va a activar para activar a tus hermanos, porque Dios te va a comenzar a activar. Dios te comienza a decir en esta noche: hoy te activo a ti, hijo mío, hoy te activo a ti, hija mía, para que sigas trayendo alma dentro de la iglesia, porque una solamente misión tenemos nosotros. Una misión tenemos nosotros. Y pregunte: ¿qué misión tenemos, profeta? Tenemos la misión de traer almas a los pies de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces la misión que tenemos tú y yo es predicar la palabra de Dios. Cuando un borrachito esté por ahí, predícale la palabra. Cuando te cruces a un drogadicto, predícale la palabra. Porque esta misión de ganar almas para Cristo, esta misión de traer a personas a los pies de Jesucristo, y que un día entren al reino de los cielos como cada uno de nosotros. Yo entrar al reino de los cielos, no sé tú. ¿Cuántos crees que van a entrar al reino de los cielos? Porque tú vas a entrar, pero también vas a ganar a cientos y cientos de almas para Cristo. Y lo queremos, porque esa es nuestra misión. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios te da dones? ¿Sabes por qué Dios te da el don de profecía, el don de milagros, el don de ciencia? ¿Sabes por qué Dios te pone estos dones en ti? Sé que muchos hicieron esta pregunta, pero hoy te la voy a responder. Dios no te puso esos dones para ti, sino que lo que Dios te dio no es para ti, sino que para otros. Porque cuando yo uso el don de profecía, no me profetiza a mí, le estoy profetizando a otro. Cuando yo uso el don de milagro, no me sano a sí mismo, sino que yo estoy sanando a otros. Porque lo que Dios me dio no es para mí, sino que es para otros. Tú tienes que entender en esta noche que lo que Dios coloque en ti no va a ser para ti, sino que va a ser para otros. Por eso lo que Dios depositó en ti no es para ti, sino que es para otros. Por eso yo decía muchas veces, me ponía a pensar: Dios, ¿por qué yo le hablo tanto a aquella persona? ¿Por qué tú me mandas a hablarle, Señor, a esta persona, a la otra persona, a aquella persona? ¿Y tú cuándo me vas a hablar a mí, Dios? ¿Cuándo, Dios? Yo preguntándole a Dios: ¿cuándo me va a hablar a mí? Y yo me decía: Brian, tú tienes que entender que lo que tú tienes no es para ti, sino que es para otros. Y yo decía: Señor, ¿cómo que no es para mí si tú me lo diste a mí? No, Brian, porque el don de profecía, cuando tú lo usas, le estás profetizando al otro, te estás gozando con él, pero no es para ti la profecía, sino que es para el otro. Y yo decía: gracias, Señor. Por eso que en el principio te decía: es mejor servir antes que ser servido, porque lo que tú tienes no es para ti, sino que es para otros. Lo que tú tienes es para que la gloria de Dios se manifieste en ti. Por eso la palabra dice: pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pondrán, dice, mi nombre, echarán fuera demonios, beberán cosas mortíferas y no le hará daño, porque lo que tú tienes no es para ti, sino que es para ¿qué? Para otros. Entonces tú tienes que entender que cuando Dios deposita algo en ti, lo vas a usar para otros, no para ti.
Alguien tiene que ponerse de pie en esta noche. Póngase de pie donde está. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Dios. Dios es fiel y graciado. Hoy Dios va a levantar personas para que levanten a otros. No te vas a levantar a ti mismo, sino que tú vas a levantar a otros. Dios va a depositar un don en ti, no para que tú lo uses para ti mismo, sino para levantar a otros. Porque esta vida es simplemente servicio. Tenemos que servir simplemente toda la vida vamos a ser servidores. Por eso la palabra de Dios dice: cuando tu enemigo te robe la capa, déjala que se la robe. Cuando tu enemigo quiere que tú camines 10 millas con él, ve y camina 20. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que servir. Tenemos que demostrar a las personas que hemos nacido para demostrar el amor de Jesucristo en nuestra vida. Hemos nacido para servir a las otras personas, a tu madre, a tu hermano, a tu padre. Pero has nacido para servir, has nacido para ser servido. Sal de tu comodidad y comienza a servir. Porque cuando comiences a servir, la presencia de Dios se va a manifestar en tu vida de tal manera que no lo vas a poder creer. Se va a manifestar en tu matrimonio, en tu economía, en tu trabajo, en tus amigos, en tus hermanos. La presencia de Dios se va a manifestar, porque lo que tú tienes no es para ti, sino que es para otro. Porque a partir de hoy el Señor te dice: yo te voy a levantar para levantar a otro, yo te voy a restaurar para restaurar a otro, yo te voy a hacer caminar para que hagas caminar a otro. Hoy el Señor te dice: yo te voy a levantar, cueste lo que cueste, te esté pasando lo que esté pasando. Hoy en esta noche yo te levanto, dice el Espíritu de Jehová. Hay alguien que está creyendo lo que Dios está hablando. Hoy el Señor te dice: te voy a restaurar, te voy a cambiar, te voy a transformar, porque lo que tú tienes no es para ti, sino que para otro. Hoy el Señor te levanta una vez más. Hoy el Señor te restaura una vez más, porque Él simplemente te ama para siempre. Oh Espíritu Santo de Dios, cierra sus ojos. Ahí donde está, cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Espíritu Santo de Dios de gloria, estamos